Trabajemos ahora con el caso del flujo eléctrico a través de un cubo. Vamos a considerar un campo eléctrico uniforme que está orientado en la dirección X y vamos a encontrar el flujo eléctrico neto a través de la superficie de un cubo cuyo lado mide L, ¿sí? Y está orientado como se muestra la figura. Esta es la dirección que tiene el campo eléctrico uniforme. Entonces el campo eléctrico está cruzando perpendicularmente a través de dos caras de este cubo, la cara 1 y la cara 2, excepto que tenemos dos diferencias entre las relaciones que existen entre las áreas A1 y las áreas A2 con respecto a la dirección del campo eléctrico. Por ejemplo, aquí, en la cara 1, observamos que el vector elemento de área va en dirección opuesta a la dirección del campo eléctrico. Y en este caso, el vector elemento de área 2 está en la misma dirección, es paralelo al campo eléctrico. Y en los otros casos, vamos a ver la cara superior, el área es perpendicular al campo eléctrico. En la cara inferior también el área es perpendicular al campo eléctrico. En estas caras, la cara anterior y la cara posterior, tenemos una circunstancia similar. En ese caso, la cara anterior, el vector de área estaría apuntando hacia nosotros y es perpendicular a la dirección que tiene el campo eléctrico. Estas caras, ¿sí?, la anterior y la posterior, no contribuyen al flujo eléctrico, tampoco la superior y la inferior. Solo contribuyen las de entrada, donde entra el campo, y las de salida. Recordamos que el flujo neto es la suma de los flujos a través de todas las caras del cubo. Hemos dicho ya que 4 caras no contribuyen al flujo, así que el flujo eléctrico solo va a provenir de estas dos caras, la cara 1 y la cara 2. En este caso, el flujo a través de la cara 1 estaría dado por la integral del campo eléctrico punto dA. ¿Qué notamos aquí? Bueno, dijimos que, o habíamos dicho que, el vector de área A1 era antiparalelo al vector de campo eléctrico. Por eso se está introduciendo aquí el coseno de 180 grados. Coseno de 180 grados me va a dar un valor menos 1. El campo eléctrico es uniforme, por eso lo saco de la integral. Entonces solo tengo que calcular la integral sobre toda el área. De esta forma obtengo menos el campo eléctrico por la magnitud del área. Pero el área de esa cara se calcula como L al cuadrado. Para el caso de la cara 2, el flujo estará determinado como está escrito aquí, ¿sí? Es la integral sobre la superficie 2 del producto escalar entre el vector de campo eléctrico, cuya magnitud es C, y el elemento de área de A. En ese caso, el ángulo que forman entre ese vector de campo eléctrico y el vector elemento de área es 0. Esto nos va a arrojar un valor 1. El valor de E es constante a través de toda la superficie, es uniforme, lo puedo sacar de la integral. Entonces solo me queda calcular la integral de área sobre este elemento de área. De esta forma yo obtengo que el flujo a través de la cara 2 es igual al producto de la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área. Finalmente, entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente: el flujo eléctrico es igual a, sumo los valores para la cara 1, el flujo de la cara 1, más el flujo de la cara 2, más los flujos a través de las otras caras. Y esto nos da como resultado 0.
Entonces, el flujo a través de un cubo, el flujo de campo eléctrico, a través de un cubo que se coloca en este campo eléctrico uniforme, con la configuración que tenemos, es 0. Describiremos ahora una relación general entre el flujo eléctrico neto a través de la superficie cerrada, que a partir de ahora vamos a llamar superficie gaussiana, y la carga que está encerrada por dicha superficie. Esta relación se conoce como ley de Gauss y es de importancia fundamental al estudiar campos eléctricos. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Bueno, una carga Q positiva centrada en una superficie gaussiana esférica de radio R, y lo que sabemos es que cuando la carga está en el centro de la esfera, el campo eléctrico en la superficie va a ser normal en todas las partes, normal a la superficie, o sea, va a ser perpendicular y constante en magnitud. ¿Sí? Sabemos que el valor que tiene el campo eléctrico en cada punto de la superficie está dado por el producto de la constante K por el valor de la carga Q entre la distancia que existe, al cuadrado que existe entre la posición de la carga puntual y la superficie que estamos considerando. En ese caso es valor R. Sabemos que para calcular el flujo eléctrico requerimos calcular este tipo de productos. Un producto escalar de el campo eléctrico que existe en cada elemento de área de dicha superficie, ¿sí?, multiplicado por el vector elemento de área yésimo. En ese caso, puesto que los vectores son paralelos, este producto escalar está dado simple y sencillamente por el producto de las magnitudes. De esta forma podemos calcular el flujo eléctrico, que está definido por la integral sobre toda la superficie del producto escalar del campo eléctrico por el vector elemento de área. Lo podemos calcular de esta manera. Sustituimos este producto simple y sencillamente por su escalar, como ha quedado demostrado aquí. El campo eléctrico es uniforme, constante, puede salir de la integral, no depende del área, ¿sí?, y solo hacemos la integración sobre el área. Esta integral de área sería toda el área de la superficie de la esfera, que es igual a 4pi por radio al cuadrado. Así que, reuniendo estos datos del campo eléctrico y del área, podemos escribir ahora, ¿sí?, aquí está el valor del campo eléctrico, este sería el valor del campo eléctrico, este de aquí, este sería el valor del área, que es el que venía de acá, y hacemos nuestras operaciones. Este r cuadrado ante r cuadrado nos da 1, de tal forma que nos va a quedar K, Q, y por supuesto también nos debe de quedar el 4 y pi.